palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Usted seguramente ya sabe dónde está estas palabras. Está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Se lo voy a leer. 1 Timoteo 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y así es, amables oyentes, es Dios quien por medio de sus fieles siervos nos hace llegar una palabra fiel, una palabra digna de ser recibida por todos. Y esa palabra es así, fiel y digna, porque sale del corazón y de la boca de Dios e inspirada por su Espíritu Santo. Y en el ámbito de la fe, amables oyentes, es necesario que sea así, que haya una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque hay tanta palabra de mentira. Hay tanta palabra que pretende pertenecer a la fe, pero en realidad son simplemente palabras humanas que ni son fieles o no es ni es fiel ni es digna de ser recibida por la gente. Desgraciadamente ya ha sucedido. A veces se recibe más la palabra de hombre que la misma palabra de Dios, que es fiel, porque trae la verdad de Él, la verdad de Dios para todos nosotros. Nos transmite los pensamientos que Dios tiene para nosotros y todo aquello que hay en su corazón en favor de nosotros los pecadores. Aparentemente estas palabras, fiel y digna, solo se reducen a esta verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero no es así. Pues esta palabra tiene implicaciones profundas que nos llevan por la misma palabra a explorar lo profundo de Dios, a explorar sus virtudes, a comprender mejor su amor y su misericordia en favor de nosotros, y a darnos cuenta del gran querer de Dios de salvar a los pecadores, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y que el apóstol Pablo dice ser el primero de esos pecadores que recibió esa palabra. Y cuando dice ser el primero, lo que en realidad está diciendo ser el peor de esos pecadores. Detrás de esta palabra fiel que se pone ante los pecadores como un producto terminado, sucedieron muchas cosas previas. Para empezar, el ejecutor de nuestra salvación, como lo dice esta palabra fiel, es Cristo mismo. Y que la palabra fiel nos dice que fue destinado, es decir, Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros, para que fuera Él quien consumara nuestra redención. Esta verdad nos presenta la palabra fiel y digna de ser recibida por todos de una manera total. Solamente presenta a Cristo, presenta toda la verdad del Evangelio. No es nada más una información parcial que nos da del Evangelio. No lo presenta parcialmente, sino de manera total. Y lo presenta y lo hace ante todos los seres humanos sin excepción. Porque a través de ella, de esta palabra, Dios comunica su plan de salvación en favor de los pecadores. Es la palabra fiel que debe estar en el corazón y en el alma de los pecadores a fin de que sean transformados y salvados con su mensaje. Es la palabra que debe predicar todo siervo fiel del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Es la palabra exclusiva de Dios y que debe excluir toda idea o pensamiento o palabra de hombre que se oponga a ella. Esta palabra fiel de Dios debe excluir todo aquello que no le apoye, que se oponga a ella. Esta palabra está al alcance de todo hombre, está al alcance de toda la humanidad. Palabra que es bien conocida por Satanás. También, fíjese, creo que él conoce mejor la palabra de Dios que todos nosotros.
y es la que quita de los corazones de quienes la oyen para que no crean en Cristo y se salven. Es la palabra que Satanás encubre o oculta ante los pecadores para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Es la palabra que anuncia al hombre su pecado, pero que también le anuncia que es Cristo su Salvador. Es la palabra que le anuncia condenación por causa de sus pecados, pero que también le anuncia que Cristo es su libertador de tal condenación. Es la palabra que le anuncia el castigo eterno en el lago de fuego, pero que también le anuncia moradas celestiales en Cristo Jesús. Es palabra de salvación, es palabra de perdón, palabra de justificación, palabra de reconciliación con Dios. Por eso es fiel y digna de ser recibida por todos, porque cumple todos los propósitos de Dios en favor de los pecadores. Palabra que no solo anuncia salvación para los pecadores, sino que los capacita para poder vivir conforme a la voluntad divina en un mundo sumido en la oscuridad espiritual. Palabra que les enseña cómo ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos servidores de Él. Son palabras que limpian la vida cada día. Son palabras que nos sacan de una vida vana para llevarnos a una vida con propósitos, a una vida útil a Dios, porque son palabras o es palabra que enseña la justicia y condena la injusticia, porque es palabra del Santo y no tiene que esconderse de los necesitados de ella. Como siervos de Dios no tenemos que ocultar la palabra, no tenemos que torcerla, no tenemos que darle un enfoque diferente al que Dios le da, porque se trata de la salvación de las almas. Cualquier desviación que nosotros hagamos de la palabra del Señor y hagamos aparecer que dice cosas diferentes a lo que Dios pensó, hay de aquel que lo haga y hay de aquel que lo escuche, porque su condenación es segura. Por eso tenemos el compromiso, como la misma palabra lo dice, de ser fieles, de predicar una palabra fiel y digna, que no nos habla con lisonjas ni con engaño, no contiene filosofías y huecas sutilezas. Esta palabra no contiene doctrina humana. El salmista, al referirse a esta palabra, dice que es perfecta, dice que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que es recta, que alegra el corazón. Además es pura y alumbra a los ojos. Es verdad, es justa, es eterna, permanece para siempre en los cielos. Es palabra que libra de pecar, es palabra que hace entender a los simples. Es también lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y es limpia porque viene de Dios mismo. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, amables oyentes. Quien la obedece, halla gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también ante los hombres. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la que Dios pone a nuestra disposición para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Él es la espada del Espíritu que debemos oponer ante las huestes demoníacas. Es la que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón con el propósito de limpiar nuestra vida. El Señor Jesús nos dice respecto a ella que la escudriñemos, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Ella es la que nos habla con verdad del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que nos ocupemos de su lectura. Solo esta palabra fiel nos comunica el todo de Dios, por provenir de Dios mismo y por todo lo que nos enseña. Es por eso que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Nada más por un grupo exclusivo, ¿no? Por todos. El apóstol Pablo nos dice de manera simple que esta palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pregunta: ¿habría en sus tiempos, en los tiempos del apóstol, alguna palabra que no fuere fiel ni fuera digna de ser recibida por la gente de ese entonces? Por supuesto que ya lo había, y que no era palabra que procediera de Dios, y que de ninguna manera su mensaje era la salvación por medio de Cristo. No, ya había palabra no digna, ni palabra fiel. Y él mismo lo puede comprobar. El mismo apóstol había creído esas palabras no fieles ni dignas. Él las recibió en su corazón. Y todo el tiempo en que él recibió palabras no fieles ni palabras dignas, todo el tiempo que él los retuvo en su corazón, ofendió a Dios. Ofendió a la iglesia del Señor Jesús, persiguió a la iglesia. Además, esas palabras que él recibió lo hacían permanecer en pecado y por ello mismo en la condenación eterna. Esas palabras no fieles lo hicieron ser un religioso, solamente un religioso, porque esas palabras no dignas lo que le dieron es una religión, pero no lo transformaron para nada. Siguió teniendo odio en su corazón, siguió ejerciendo violencia, siguió en una vida de pecado, porque esas palabras que él recibió en su corazón no provenían de Dios, sino provenían precisamente de religiosos, de una secta de los fariseos. Al respecto leemos en Hechos 26:5. Él mismo lo dice como testimonio de lo que le acabo de decir. En Hechos 26:5 dice: yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseos. Mire, él mismo da testimonio de el error en que se encontraba. En Hechos 22:3 también dice que él era celoso de Dios, pero no a la manera de Dios, sino como un fanático religioso que manifiesta su soberbia y cree estar en posesión de la verdad e intenta imponerla a otras personas. Así lo hizo él, aunque sea derramando sangre. Pablo llegó a pensar que matando de esa manera servía a Dios. Y esto lo advirtió también el Señor Jesús en Juan 16:2, que dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Este era el apóstol Pablo, y era también mucha gente que solamente tiene en su corazón religión. Nada más contradictorio que alguien que diga servir a Dios
se atreve a matar a aquellos que no tienen una fe como la de Él. Nada más contradictorio, pues todo esto es contrario a la misericordia y al amor de Dios. La palabra fiel y digna que proviene de Dios no forma fanáticos religiosos, sino que hace a los pecadores ser hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y les enseña a seguir las pisadas de su Maestro y a observar una conducta humilde y sencilla en todos sus actos. Así es como trabaja la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra que no proviene de Dios trabaja en los corazones de quienes la reciben en un sentido contrario a la voluntad divina, contrario a la misericordia, contrario a la bondad, contrario a la compasión divinas. Así como le decía, así como lo experimentó el apóstol Pablo. Se decía celoso de Dios, pero consintió, es decir, estuvo de acuerdo que mataran a pedradas a Esteban, un siervo excelente de Dios, lo leemos en Hechos 8:1. Se decía celoso de Dios, pero asolaba a la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Lo leemos en Hechos 8:3. También en Hechos 9, versículos 1 y 2, dice Saulo, que posteriormente se llamó Pablo, dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. No tan solo él actuaba de esta manera anticristiana, sino también los líderes religiosos de su tiempo. Así forma a las personas la palabra que no es fiel y ni tampoco es digna de estar en los corazones de los hombres, pues los hace desarrollar en ellos odio y violencia en contra de quienes tienen una fe diferente y no igual al de ellos. En Hechos 22, versículos 4 y 5 también leemos que él decía, el apóstol Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. También en Hechos 26, del 9 al 11, sigue diciendo el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra de ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta formación le dio la palabra no fiel, la palabra no digna al apóstol Pablo, como lo hace con todos aquellos hasta hoy, con todos aquellos que reciben palabra, pero que no proviene de Dios, proviene de los mismos hombres. Con todos estos testimonios, amables oyentes, que el mismo apóstol da sobre su vida sin Cristo, porque la vida que llevaba era una vida sin Cristo, nos damos cuenta
hacia dónde lleva el recibir toda palabra o doctrina que no proviene de Dios. Lo que hace esta palabra que no proviene de Dios es formar enemigos de Dios, enemigos de la iglesia de Cristo, enemigos de su palabra. En 1 de Timoteo 1:13, el mismo apóstol Pablo dice de sí mismo, como recordando aquella etapa difícil en la incredulidad que vivió, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y así es, amables oyentes, quien recibe en sus corazones o quien recibe en su corazón palabras no dignas, hace todo esto: blasfema, persigue, injuria, mata, se burla, etc., porque permanece en ignorancia y en incredulidad. Hoy hay mucha palabra de ese tipo, mucha palabra mentirosa que no viene de Dios, sino de personas con ideas o espíritu fanático. Tenga cuidado, amable oyente, no reciba esa palabra. Lo va a dejar peor como de lo que se encuentra y no compone para nada la vida. La deja peor, la complica más. ¿De dónde proviene esa palabra infiel o no fiel o no digna? Bueno, en algunos sectores de la religión proviene esa palabra, si no es que en toda la religión, en algunas sectas y de muchas personas ajenas a la palabra de Dios. Y en otras palabras, esta palabra no fiel y tampoco digna de ser recibida proviene del mismo mundo, proviene de los sistemas del mundo. Pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos? Porque es la única que fielmente predica que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él, como le decía, se cuenta entre esos salvos por Cristo, porque ha sido la única palabra que le habló de la clemencia y de la compasión de Dios, así también como de su amor, de su gracia y su misericordia. Es una palabra que le enseñó que Dios trata a los pecadores con misericordia y no como Él trató a los creyentes en Cristo, con persecuciones, con cárcel, con muerte, porque Él mismo lo dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Él diría, tal vez, el apóstol Pablo diría: no se me dio conforme a lo que yo di, sino que fui recibido a misericordia. Diría, tal vez, se me hubiera dado conforme a lo que yo di, pero Dios primero ofrece el perdón, primero ofrece la salvación. Por eso Pablo dice: fui recibido a misericordia. O como diría también el salmista: no se nos dio conforme a nuestros hechos. Pablo no se le dio conforme a sus hechos, sino fue recibido a misericordia. En ese sentido también en el 1:14 de 1 Timoteo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice que Cristo mostró en él toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
como diciendo que él, el apóstol Pablo, es la referencia para que todo pecador se dé cuenta de cómo Dios sale al encuentro de los pecadores o cómo los recibe si vienen a Él arrepentidos de sus pecados. Los recibe a misericordia. Por eso honra al Señor al decir ahí mismo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué cambio tan radical produjo la palabra fiel de Dios en la vida del apóstol Pablo. Qué cambio ha hecho el Señor a través de su palabra en su iglesia. De ninguna manera los que pertenecemos a la iglesia fuimos mejores que el apóstol o que cualquier otro pecador. Pero por la gracia del Señor se nos presentó la palabra fiel y digna y la recibimos, y ahora nuestra vida es otra, como la del apóstol Pablo y como todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. ¿Por qué sucedió este cambio en el apóstol Pablo? Por creer precisamente el mensaje de esta palabra, que lo llevó a creer en el Señor Jesucristo. En otras palabras, porque recibió la palabra fiel en su corazón y esto le provocó un cambio radical. Por eso afirma, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Amables oyentes, muchos ya hemos obedecido esta invitación de este siervo excelente de Dios y hemos también experimentado un cambio radical, y también nosotros fuimos recibidos a misericordia. También con nosotros los creyentes, Cristo Jesús mostró toda su compasión. Yo le invito en esta noche, usted que no conoce al Señor, recíbalo, reciba primeramente esta palabra de Dios. Es digna de ser recibida por usted. No le trae mentira. Es digna de ser recibida por usted. Le trae la verdad, porque es la palabra de Dios mismo. No la deseche. Mejor deseche aquella palabra que no ha cambiado su vida. Deseche esa palabra que tal vez ha recibido, pero no le ha quitado lo violento. No le ha quitado el alcoholismo. No le ha quitado el pecado en su corazón. Se sigue usted manifestando como un pecador. Deseche esa palabra que ni es fiel y que ni es digna, porque lo tiene igual ante Dios. Ante Dios usted sigue siendo una persona que está bajo condenación. Ante Dios usted todavía lleva una vida de pecados, porque tal vez su corazón está lleno de palabra, pero no de Dios, sino de hombre, sino de quién sabe qué, pero no de Dios. Así como el apóstol Pablo recibió esa palabra fiel y digna y experimentó la transformación, cambió su vida de ir hacia la condenación eterna en el infierno a ir directamente a las moradas celestiales. Así como él estuvo, le repito, estuvimos todos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo y hemos sido perdonados
porque en nuestros corazones recibimos la palabra fiel y digna. No recibimos enseñanzas humanas, no recibimos palabra de hombre, no recibimos enseñanzas que proceden de la sabiduría humana, sino aquella que procede de la sabiduría de Dios. Déjeme decirle también que cuando el apóstol dice que la palabra fiel es digna de ser recibida por todos, quiere decirnos que por proceder de Dios esta palabra merece ser recibida. Eso significa digna, que merece ser recibida en su corazón, porque no es palabra que le anuncia un mal, sino un bien para su alma. Merece que usted le reciba, pues le trae salvación, no perdición. Le trae perdón, no condenación. Le muestra la misericordia de Dios, no su justicia. Eso lo deja para después, en dado caso que usted menosprecie esa palabra. Todos aquellos que rechazan este mensaje, esta palabra, o la menosprecian, no les trae la salvación, no les trae el perdón, sino la muerte eterna. Por eso le invitamos a que reciba en su corazón el Evangelio. Todo el tiempo le he estado hablando del Evangelio de Cristo. Esa es la palabra fiel. Además, esta palabra fiel merece que lo reciba en su corazón porque le trae vida, no le trae muerte. Esta palabra le dice que ame a su prójimo como a usted mismo se ama. Esta palabra le dice que no injurie, que no golpee, que no mate a aquel que no cree igual que usted, pero sí que le predique la verdad. Esta palabra le dice que Cristo es su amigo, no su enemigo. Esta palabra le anuncia y le dice que las riquezas de la gracia de Dios son para usted. No le anuncia las riquezas materiales para que usted definitivamente se pierda. Al contrario, le advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta palabra le dice que Dios le tiende su mano para que usted la tome y se deje rescatar del fango del pecado en donde usted se hunde más y más, y que se encuentra sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esta palabra acude a usted para llevarlo a un lugar de salvación, para llevarlo a lugares celestiales. Esta palabra acude a usted más bien porque se encuentra usted sin Dios y sin esperanza en este mundo, y solamente esta palabra le dice cómo salir de allí. Y está allí precisamente por causa de sus pecados que lleva usted en sus mismas espaldas. Es cierto que esta palabra también le dice que su pecado le lleva a la condenación eterna en el infierno, pero también le anuncia que Dios pensó en usted y diseñó un plan de salvación en beneficio de usted. ¿Y en qué consistió ese plan de salvación? Bueno, en enviar a su propio Hijo a morir por sus pecados para que quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Le pregunto, amable oyente, ¿no merece ser recibida por todos esta palabra? ¿Le encuentra algún error? ¿O tiene alguna cláusula que vaya en contra de usted y que por ello no le recibe ni le cree? Le aseguro que no. Toda esta palabra está en favor de usted.
Ella le anuncia su porvenir espiritual, pues es una palabra perfecta, pues proviene de Dios mismo. Todas sus cláusulas están en favor de usted. Claro que tiene una cláusula que usted debe cumplir y es solo esta: cree en Jesucristo y será salvo. Las demás cláusulas no son para que usted las cumpla, porque no podría, pero Cristo las cumplió por usted. Las cláusulas que Él cumplió son estas. Esa palabra también dice: la paga del pecado es la muerte, pero Cristo ya lo cumplió por usted. Esa palabra también dice: el alma que pecare esa morirá, pero también ya esta cláusula lo cumplió el Señor por usted. Tal vez usted sí podría cumplirlas, pero sería en el infierno y también sería por la eternidad. Pero Dios no lo pensó así, sino que le puso a alguien en lugar de usted, y fue nada más ni nada menos que su propio Hijo Jesucristo. Y Dios lo hizo motivado por su amor a usted y por su amor a mí. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en Juan 3:16a dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y en 1 de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es la acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y misericordia. También es el sacrificio que se ofrecía para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Aplicando esto al Señor Jesús, su sacrificio fue agradable a Dios y es lo que lo mueve o lo movió a manifestar piedad y misericordia en favor de los pecadores. Es también su sacrificio lo que aplacó su justicia divina, es decir, satisfizo las demandas de la justicia divina en favor de nosotros. Como usted mismo se ha dado cuenta, amables oyentes, amable oyente, la palabra fiel y digna nos dice de manera abundante que es por el amor de Dios, es que su Hijo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Es por eso que esta palabra es digna de ser recibida por todos los pecadores. Conviene a todo pecador recibir esta palabra fiel de Dios, el Santo Evangelio. Desgraciadamente, como lo he dicho ya, hoy hay mucha palabra que sale de la boca de los hombres y que pretende ser palabra de Dios, pero no es así. Provienen de falsos sacerdotes, provienen de falsos ministros, provienen de falsos maestros, de falsos profetas, provienen de filosofías, de falsos apóstoles, de falsos ancianos, de falsos hermanos, y que son palabras de mentira, palabras vanas, palabras que no son conforme a la piedad, sino que invitan a la vida impía, invitan a mirar con poca seriedad lo que Dios dice,
o sacan su propia versión de la palabra de Dios. Es palabra enfocada a lo terrenal, palabras que adulan a los oídos, palabras que prometen esperanza donde no lo hay, o que dan falsas esperanzas, palabras que ponen en la boca de Dios lo que Él no dijo, o quitan lo que Dios ha dicho. Palabras heréticas que exaltan a la criatura antes que al Creador. Palabras que blasfeman la verdad de Dios. Palabras fingidas para sacar provecho de las ovejas. Palabras que llevan a los ídolos. Palabras infladas y vanas. Palabras que invitan al libertinaje o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Palabras que adulan a las personas para sacar provecho, lo repito. De toda esta palabra mala, que ni son fieles, son totalmente infieles e indignas, de todas estas palabras salen las doctrinas humanas. De aquí proceden los falsos evangelios. De aquí procede todo aquello que agrada el oído de los hombres. Estas palabras ya no hablan del pecado, ya no hablan del infierno, ni de la condenación eterna. Estas palabras malas, falsas, no advierten de los peligros que corre el alma. Llevan a la gente a decirle que su todo está en este mundo. ¿Cree usted, amable oyente, que estas palabras son fieles y dignas de ser recibidas por los hombres? Por supuesto que no. Traen condenación eterna, traen la perdición del alma. Estas palabras están en favor de la carnalidad, están en favor a la satisfacción de los deseos carnales. Llevan a pensar a las personas que aunque adulteren, aunque forniquen, aunque roben, aunque defrauden, aunque engañen, aunque golpeen, aunque abusen sexualmente, aunque se enriquezcan ilícitamente, aunque cambien esposo o esposa las veces que quieran, según el caso, aunque se emborrachen, aunque se droguen, todavía dicen que van a ir al cielo. Estas palabras malas engañan. Le dicen a la gente: vivas como vivas, te vas a ir al cielo de todos modos. Nada de palabra de Dios hay en estas personas. Estas palabras le van a decir que consulte a hechiceros, que crea usted en los signos del zodiaco y muchas cosas más. Y como le decía, estas palabras dicen que aún haciendo todo esto y más, usted estará en el cielo. Le dicen, le engañan, vaya. Por eso le invito a que en esta noche mejor reciba el Evangelio de Cristo, que es palabra fiel, y merece que usted la reciba en su corazón. Será usted recibido a misericordia como el apóstol Pablo. Experimentará el cambio de vida que Dios provoca a través de su palabra fiel. Cierre sus oídos a toda palabra que procede de los hombres. Mejor acuda a la Biblia, lea la Biblia. Toda ella está inspirada por el Espíritu Santo. Solamente ella es palabra de vida. Solamente ella es palabra de verdad. Solamente esta palabra usa el Espíritu Santo para transformar las vidas. El Espíritu Santo no le va a pedir palabra al hombre para cambiar la vida de la gente.
No, la toma de Dios mismo, porque solo esa palabra lo pone en las moradas celestiales. Las palabras falsas, las indignas que no merecen estar en su corazón, la ponen en el infierno. Quiere estar eternamente con Dios, reciba su evangelio. Quiere estar eternamente con el Señor, deseche esa palabra falsa y reciba mejor de parte de nuestro Señor esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que no es otra cosa que el evangelio del Señor Jesucristo. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.